¿Me dan permiso? Sí. Ok, bueno. Hoy nos toca el tema, a ver, energía renovable, ¿verdad? Sí. Bueno, a ver que estuve mirando por acá. Sí. A ver, bueno, están todos, discúlpenme, me traje acá. No sé dónde, perdí mi hojita memo o sea que voy a agarrar otra. Ok, energías. Las energías renovables sabemos que son las energías que no se agotan, ¿verdad? Como es el tema del petróleo que hace años tenemos pendiente, el tema de que el petróleo es una energía que se podría llegar a agotar, ¿verdad? Sin embargo, por otro lado, es la que tiene tanto poder, digamos, en las cuestiones empresariales y compañía, que es la que de alguna manera desde hace años viene impidiendo que se le dé más apoyo al desarrollo de las energías renovables, ¿verdad? La energía solar hace, qué sé yo, 40, 50 años que se experimenta en distintos lugares y que hay pequeñas plantas de energía solar, etcétera. Pero nunca tienen apoyo realmente, ahora un poquito más, porque la parte de las energías que ya estaban más rígidas en el mercado, que es la petrolera, no tenían el más mínimo entusiasmo en que esto prosperara de alguna manera, ¿verdad? Entonces, hoy en día está un poco más abierto el tema. Y vamos a ir viendo las distintas energías, ¿verdad? Nosotros tenemos la energía hidráulica, que es la que nosotros utilizamos, ¿verdad? Que es la energía que proviene del agua, del manejo del agua con las represas y compañía. En esa energía hidráulica es una energía limpia, es renovable, todo lo bueno que sea. Pero a la vez tiene, digamos, hay una cosa, las represas pequeñas son más amigables que las represas muy grandes. Las represas muy grandes generan un impacto ambiental muy grande en el sector donde están instaladas. Entonces, el famoso costo-beneficio de cualquier emprendimiento, a veces en estas represas muy grandes, se sale perdiendo, porque a veces el beneficio no es proporcional al costo que tuvo hacer esa represa tan gigante. En el caso de nuestra represa de Itaipú, por ejemplo, bueno, si vamos a empezar desde el que no tenemos corriente cada vez que sopla un viento, ya es para llorar a grito, pero convengamos que teóricamente es una de las más grandes del mundo, que está muy bien, digamos, hecha, etcétera, etcétera, pero hay un montón de cosas que no se tuvieron en cuenta. Bueno, en el momento que se hizo para empezar, ¿por qué nosotros como país tenemos problemas con el Tratado de Itaipú? ¿Verdad? Que no fue un tratado que nos haya beneficiado a nosotros como país, ¿verdad? Y en ese aspecto yo generalmente suelo ser bastante dura en el sentido que no creo, para mí el problema no es que Brasil es tan vivo que maneja las cosas súper regias para ellos y nosotros somos tan bobos que nos hacen hacer cualquier cosa. Eso no es cierto. Nosotros no somos ningunos tontos y los brasileños tampoco son ningunos superdotados, ¿verdad? Todos somos normales. Lo que pasa es que en el Brasil hay como unas políticas públicas mucho más rígidas, su famoso Itamaraty, hay más control de lo que se hace. Acá nosotros, como muchos otros países, no tenemos así una política de continuidad. De repente, una persona que viene hace una cosa diferente, no continúa lo que estaba haciendo en lo anterior. Eso se ve mucho, sobre todo en los municipios, ¿verdad? Que son gobiernos más cortos y donde las acciones son más visibles. Entonces, ¿qué pasó con nosotros? Que ese tratado de Itaipú se negoció mal. No se negoció para el país, se negoció para el beneficio de unos cuantos, ¿verdad? Entonces, hubo gente que ganó muchísimo con la represa de Itaipú, pero el país precisamente no ganó muchísimo.
Y la prueba está en que nosotros tenemos serios problemas en el tema de la transmisión y compañía. O sea, no sacamos, y lo que recibimos como beneficio es ínfimo, comparando con lo que deberíamos recibir, ¿verdad? Pero es así como se hizo el tratado. Entonces, queda ahora que en el año 23, o sea, aquí encima nomás, en 2 años, se tiene que revisar el tratado de Itaipú. Y ahí es donde esperemos, digamos, que la ciudadanía tenga más posibilidades de ser mejor contralora del tema, porque anteriormente fue en la época de la dictadura, y que además la gente negocie eso con más patriotismo, ¿verdad? O sea, no tanto con intereses personales, sino con un verdadero interés para el país. Entonces nosotros podríamos llegar a mejorar muchísimo en ese aspecto de lo que podemos llegar a ganar con Itaipú, ¿verdad? Que es un gran bien que tenemos y que no nos da lo que nos debería dar. Entonces eso por un lado, una represa gigante. Hay muchas represas más chiquitas. Las represas más chiquitas son más manejables también porque el impacto ambiental que producen es mucho menor. La represa de Itaipú, por ejemplo, afectó mucho a toda su zona. Al extremo que, por ejemplo, como dijimos ya alguna vez, los famosos saltos de las 7 caídas a 7 quedas desaparecieron cuando se habilitó la represa de Itaipú. Se inundó esa zona y los saltos quedaron inundados, ¿verdad? Por suerte, desde el punto de vista histórico, eso no se dinamitó. Entonces, la estructura geológica sigue siendo la misma, solamente que está inundado. Si alguna vez, dentro de X años, la represa de Itaipú pasara a ser casi desaparecida, ¿verdad? Porque también estas cosas tienen su tiempo de vida, entonces se podría alguna vez, pero ya probablemente nosotros ni nuestros nietos lo van a ver, ¿verdad? Se podría recuperar porque esa estructura geológica de los saltos está ahí tal cual, ¿verdad? Solamente que está inundada. Pero fue una pérdida muy grande en ese aspecto y en muchos otros también, ¿verdad? Y el cuidado que se hace de ambos lados no es igual. De nuestro lado no hay tanto cuidado. Entonces la represa se va colmatando, el río se va colmatando muy rápidamente y eso también hace que la vida de la represa disminuya. Entonces tiene muchos problemas y cuanto más grande la represa, más grandes son los problemas. Eso como siempre se dice, ¿verdad? Cuando el tema es más grande, los problemas son mayores. Entonces, lo recomendable desde el punto de vista ambiental son pequeñas represas distribuidas en el territorio que no generen un impacto tan grande. Entonces, eso es mucho más manejable, ¿verdad? Que una gigante que supuestamente tiene que abastecer a todo el territorio. Entonces, ese es el tema de la energía hidráulica, que por otro lado es muy buena porque es una energía limpia, ¿verdad? Nosotros somos un país que se maneja con energías renovables. Por ejemplo, en lo principal, digamos, ¿verdad? Obviamente también usamos petróleo para la parte de vehículos, pero digamos que en la energía, en lo que nos manejamos es energía hidráulica, que conste que con tantos cortes y cosas que hay últimamente, muchísima gente tiene generadores ya, ¿verdad? Yo me resisto porque me parece un despropósito tener que tener generador en un país que tiene tantas represas y una de las más grandes. Pero bueno, no sé hasta cuándo voy a seguir resistiendo, porque realmente si vamos a seguir así por mucho tiempo, hay que resignarse y punto, ¿verdad? Pero entonces con eso estamos dejando de usar energías renovables cuando usamos el generador, ¿verdad? Entonces nos vamos para atrás como los cangrejos, realmente, en lugar de ir mejorando. Esas cosas dan pena, ¿verdad? Dan pena como país. Bueno, esa sería la hidráulica. Con la hidráulica tenemos nosotros la energía que nos mueve, supuestamente. Ahora, convengamos en que muchísima gente, acá todo debería ser eléctrico, en realidad, si vamos a pensar que tenemos Itaipú. Si vamos a pensar cómo funciona Itaipú, no, ¿verdad? Porque así es como te quedas comiendo frío todo un día, por ejemplo, como no tenés cómo calentar la comida, y se te da por tener todo eléctrico, por ejemplo, que en mi caso, yo tengo todo eléctrico. Entonces, cuando me parece que hoy hubo un pestañeo cuando me estaba por levantar, como esos cohetes me levanté a calentar un café, porque realmente si se llega a cortar la corriente yo me quedo tomando café helado, ¿verdad? Entonces es algo que debería ser normal para nosotros, el uso de la energía eléctrica a veces se vuelve hasta una cuestión complicada, ¿verdad? Pero es por el mal manejo nada más. Entonces, tenemos con eso, lo que les quería decir es que la matriz energética del país apunta mucho a la leña también. Hay un alto porcentaje de la población que utiliza leña.
hay un porcentaje que utiliza gas, ¿verdad? O sea que no es que todo el mundo se maneja para todo con la energía eléctrica, ¿verdad? Entonces, esos son aspectos a tener en cuenta. Por otro lado, el tema de... Ese sería un tipo de energía. No sé si quieren comentar algo sobre el tema de la hidroeléctrica antes de que pasemos a otra energía, si alguno de ustedes quiere decir alguna cosa. ¿No? ¿Silencio? ¿Silencio en la platea? Bueno. Entonces seguimos con otra energía. ¿Cuál podemos tomar ahora? La eólica, ¿les parece? La energía eólica es la energía del viento. Es la que nosotros cuando vemos imágenes de Holanda, sobre todo de Holanda de antes, lo clásico era ver el molinito de viento con las 4 aspas grandes, ¿verdad? Y a veces también los suecos holandeses. Pero así la clásica imagen, ¿verdad? El molino de viento. Los molinos de viento de hoy en día son mucho más tecnológicos visualmente, ¿verdad? No son tan románticos como esos. Son una estructura alta con 4 aspas finitas. Hay campos de molinos de viento en muchas partes, donde ese campo de molinos de viento, que puede tener, no sé, 20, 30 molinos, genera la energía para, por ejemplo, una población. Exactamente así como las represas pequeñas, ¿verdad? Pues tenés un gran campo de energía eólica y tenés la energía de esa región con la energía eólica, ¿verdad? Es muy interesante. En nuestro país, según dicen los que manejan más de esos temas, en el Chaco podría ser posible utilizar con más énfasis la energía eólica por el tema de los vientos que ellos tienen, ¿verdad? Y además no tienen tampoco tantas construcciones ni nada todavía. Entonces, el sistema de vientos de la zona del Chaco es más interesante para el uso de la energía eólica que el sistema de la región oriental, ¿verdad? Entonces, se supone que nosotros podríamos de repente hacer énfasis en eso. De hecho, muchas estancias y muchos lugares tienen energía eólica, ¿verdad? Y le funciona bastante bien. Esa es también una energía limpia, ¿verdad? Y súper interesante. Con la energía que produce, obviamente se genera electricidad. O sea, por eso cuando a veces decimos que estoy sin luz, en realidad lo que estamos es energía, que nos da la luz, como nos puede dar de, qué sé yo, el uso del aire acondicionado, el uso de una cocina o de un calefón, ¿verdad? Pero es la energía en realidad. Entonces, la eólica, también interesante, también factible de usar en nuestro país según la región. De la eólica nadie quiere hacer comentarios. Tampoco. Hoy no están muy inspirados, me parece. Hidráulica, eólica, a ver, otra, biogás, sí, la de la biomasa, que es la que genera el biogás, que es otra energía también renovable. Es en base a, por ejemplo, se pueden reencauzar los desagües cloacales hacia una planta de tratamiento y de ahí se puede generar biogás. La famosa disposición final que tenemos de Asunción Cateura, también ahí se puede generar biogás, porque son residuos sólidos que tienen un proceso que genera un gas metano, que es el que se usa para eso. En esa zona de Cateura, por ejemplo, se podrían tener todo el sector iluminado gratuitamente, vamos a decir, con el encauzamiento de ese gas metano que produce ese basural, ¿verdad? En nuestro campus universitario, que nosotros tenemos, no tenemos desagües cloacales formales, tenemos pozos ciegos, ¿verdad? Cada facultad tiene su pozo ciego, que entre paréntesis es un gran problema porque cada uno tiene su pozo ciego donde quiere y cada uno tiene su pozo de toma de agua también donde quiere, lo cual genera una peligrosidad bastante elevada porque de repente hay zonas donde hay pozos ciegos cercanos a los pozos de agua. Pero ese ya es otro capítulo de terror, digamos, pero que lo veríamos en todo caso quizás en otra ocasión. De estudios que se hicieron del agua que se usa en el campus, de mi NTN hace ya un buen par de años, era de terror. No había una sola facultad que tuviera agua potable de verdad. Pero bueno, convengamos que con el tema del agua nosotros somos una especie de sobrevivientes, ¿verdad? Según dicen con los yuyos del tereré se mata cualquier
bacteria rara, pero en fin, no creo que sea tan así, pero convengamos en que sí, el agua del campus no es precisamente maravillosamente potable. Pero bueno, ahí podríamos también en el campus utilizar, reencauzar, manejar el tema de los desagües locales y llevarlos a una planta de tratamiento y generar luz para todo el campus. Lo cual sería fantástico, porque ustedes fíjense que en el campus hay un grave problema de oscuridad. Hay zonas donde si uno camina de noche, hay zonas que son de terror. Los chicos te cuentan de repente que saliendo de clase, según la hora que sea, tratan de irse así en patotas porque da miedo, ¿verdad? De hecho, que en épocas anteriores hubieron varios asesinatos en el campus. Ustedes si caminan por ahí de repente van a ver, hay unas 3 o 4 crucecitas por ahí, ¿verdad? De gente que fue asaltada en el campus, que fue matada en el campus. Hablo, no sé, de 15, 20 años atrás seguramente, o a lo mejor más, no me acuerdo. Pero hubo así varios casos graves. De hecho, que la cantina de química tiene el nombre de un chico que lo habían matado, ¿verdad? Entonces, ese tema de la seguridad en el campus podría resolverse con un uso adecuado de esta biomasa que tenemos en los desagües locales. Y también en todos los restos que hay de tronco y de basura, ecobasura, digamos, quemable y cosas, ¿verdad? O sea, perfectamente se podría hacer un trabajo. De hecho, que el profe Evelio se llama así, Evelio Morales, el que es de física, creo, él había hecho en algún momento, allá por los 70, una planta de biogás en el campus, cerca de donde están los cocodrilos, entre Facén y Química, por ahí, que funcionó muy bien durante todo un año. No me acuerdo qué es lo que iluminaban o hacían con esa energía eléctrica. Después, como todo lo nuestro, vino enero, que es el mes que el campus se cierra, y entonces nadie más se ocupó de alimentar, digamos, esa planta de biogás. Porque eso es algo que vos tenés que permanentemente alimentar, ya sea con los desechos cloacales, con los desechos, los residuos sólidos, con lo que sea, vos tenés que permanentemente estar alimentando. Y bueno, cuando volvieron en febrero ya no funcionaba la planta. Y les dio tanta bronca que ya no volvieron a hacer realmente, murió ahí el experimento. Era el profe Morales y un profesor americano que estuvo muchos años acá, hizo muchas cosas interesantes, que el apellido era Fitzpatrick. Era un señor muy, muy curioso, digamos, ¿verdad? Hizo un montón de cosas lindas. Bueno, entonces, ese tema del biogás también es factible de hacerse en nuestro país. De hecho, que en muchas estancias se manejan con biogás para algunas cosas, ¿verdad? Para generar electricidad, para mover un par de aparatos. Por ejemplo, con los excrementos de la vaca, de los animales, se puede hacer eso también, ¿verdad? Entonces, en el campo es relativamente fácil. Lo que sí a veces es lo que más cuesta es conseguir que el personal no deje que eso se estropee, digamos, ¿verdad? Porque el mantenimiento no es precisamente uno de nuestros méritos, digamos, como país, como ciudadanía. Si las cosas hay que, a ver, acá Félix Alberto. La energía eólica en el Chaco es más sustentable porque hay vientos más fuertes a una altura más baja que en esta región. Digamos que para conseguir la misma velocidad de viento por acá tendríamos que generar estructuras de 20 metros más de altura. Entonces los precios se elevan y no resulta tan conveniente. ¿Se dan cuenta qué interesante esto que nos está diciendo Félix Sanabria, verdad? Súper interesante. O sea, ahí nos está dando el motivo por el cual en el Chaco es más factible de tenerla y de que sea productiva que acá en esta región. Fantástico, mil gracias. Eso es lo que yo quiero que ustedes sumen lo que van sabiendo, porque todo el mundo de repente tiene conocimiento de muchísimas cosas y así ganamos todos, ¿verdad? Bueno, entonces con nuestra famosa biomasa pasaba lo mismo. Se puede hacer, pero hay que tener el cuidado de que la cuestión se vaya manteniendo permanentemente. En el campo a veces es más fácil de lo que fue en el campus de la universidad, digamos, porque tenés personal permanentemente. Entonces, bueno, es cuestión de generar la disciplina de hacer y de controlar y punto, ¿verdad? Y es interesante, porque no en general nosotros con las hidroeléctricas tenemos energía en casi todos lados, ¿verdad? Pero tampoco hay zonas que son más lejanas, que cuesta muchísimo más llevar la energía. Entonces es más conveniente tener tu propia energía, digamos, independiente, ¿verdad? Es mucho más práctico y menos costoso también.
Bueno, entonces, la biomasa era la tercera. Después de eso, ¿qué otra energía tenemos? A ver, solar, eólica, biomasa. A ver. Vamos a la geotérmica. La geotérmica es la energía del calor de la Tierra, ¿verdad? Esa es una energía que también ya hay algunos ejemplos en Paraguay. En otros países se usa muchísimo, ¿verdad? En Europa se usa bastante porque ellos como que tienen más posibilidades. Nosotros acá lo que estamos haciendo, se está experimentando. Hay una alumna de ingeniería ambiental justamente que su trabajo final de grado era tratar de detectar cuáles son las zonas mejores para el desarrollo de esa energía. Se dan cuenta, no todo se puede desarrollar en todos lados. Uno, por ejemplo, para tener una hidroeléctrica tiene que ser un lugar donde los cauces de agua estén de determinada manera que te permite el uso de la fuerza de esa agua, ¿verdad? Lo mismo pasa con el viento, como nos decía él, en la zona de Chaco es más factible, entonces ahí. Y con la geotermia pasa lo mismo, hay sectores donde es más fácil llegar a ese calor de la tierra de manera no tan costosa, ¿verdad? Entonces, es eso lo que de alguna forma están estudiando bastante últimamente para tratar de detectar cuáles son los sitios ideales para generar para desarrollar ese tipo de energía, ¿verdad? Porque también es muy interesante. En general consiste en unos tubos que se los mete a profundidad de la tierra y con eso se trae el calor de la tierra hacia lo que tengas edificado arriba, ¿verdad? En principio, pero no es, digamos, todavía hoy de las energías que más usamos en nuestro país. ¿Tenemos alguna otra energía que nos estemos olvidando? Sí. La solar, creo. ¡Ay, pero no sé. Genial! Exacto. Había alguna que me estaba faltando. Decía, hay algo más. Me encanta. Y que como nosotros no tenemos sol, entonces eso es lo que hace que me haya olvidado de ella, ¿verdad? Dios. Hoy está nublado. Hoy está nublado. Hoy tenemos sol. Bueno. El único año que no tenemos sol. Es la única que me iba a olvidar. Y encima con esa es que le tenemos la sorpresa de la clase final con gente que nos va a venir a hablar de la aplicación de esa energía en Asunción y en Paraguay, digamos, pero así, en la realidad, como se dice. Bueno, la energía solar. Bueno, eso es esa cosita amarillita que está allá arriba en el cielo y que nos mata de calor normalmente. Ayer fue uno de esos días donde fue realmente, sensación térmica creo que decía 43 grados o algo así. Era espantoso. La energía solar es bien interesante, ¿verdad? Y nosotros como país, la verdad que tendríamos que estar usándola, pero así, al tutiplé, porque realmente es súper interesante. Y todas estas son además energías limpias, ¿verdad? No contaminan, etcétera, etcétera. La energía solar, increíblemente y ridículamente, se está usando más en Europa que acá. En Europa, que tienen un solcito de morondanga y que cuando sale el sol muy fuerte, la gente se tira a las plazas en shortcito para tomar sol, porque no pueden creer. Pero nosotros vivimos, también nos gusta tomar sol, pero a veces estamos desesperados corriendo del sol, ¿verdad? Bueno, vos te vas, recorres en tren y encontrás pero zonas inmensas de viviendas normales con energía solar. Es bastante común. Hace ya desde 20 años, digamos, más o menos, por el 2000, fue que empezaron en Austria, Alemania y compañía a apoyar, digamos, el desarrollo de la implementación de la energía solar. Entonces, si vos tenés en tu edificio, vos haces un edificio y tenés energía solar en tu edificio, entonces vos utilizás esa energía solar, pero de repente te produce más de lo que realmente necesitas según la estación del año que sea, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Ese excedente de la energía que vos tenés, el Estado te compra. El día que nosotros acá tengamos esa ley que se está tratando de sacar hace mucho tiempo y por supuesto la gente silba y canta y no le hace caso porque no quieren que salga eso, ¿verdad? Porque hay muchos intereses de por medio. En ese momento nosotros podríamos tener
por ejemplo, yo decido instalar energía solar en mi casa y hago una inversión que me cubra todo lo que voy a necesitar. Y si algo me sobra en algún momento, yo le vendo ese excedente a la ANDE. ¿Se dan cuenta? O sea que al final, entre que después, o sea, la inversión inicial es la que cuesta. Eso se aminora muy rápido el gasto. Y si además de eso le podés vender a la central del país, digamos, tu excedente de energía, pero enseguida aminorás lo que invertiste. Y es una energía limpia y relativamente muy económica. La inversión inicial fuerte, como pasa con muchas cosas. Hay muchísimas cosas que tienen una inversión inicial más fuerte, pero después a lo largo se justifica plenamente, ¿verdad? Entonces, con esa energía solar nosotros podemos tener cocinas solares que pueden ser tipo hornos, así cerradas, ¿verdad? Y tipo hornallas, que son las parábolas o cualquier otra forma que tenga. O me refiero a que vos ponés, por decir, la olla sobre la cocina y ahí el sol viene directo. En la otra vos colocás de una forma X para que el rayo venga y te caliente el receptáculo donde está puesta recipiente para cocinar, digamos, ¿verdad? En las cocinas solares que son como hornos solares. Aparte de eso tenemos la posibilidad de secadores solares. Hay gente que seca frutas, por ejemplo, con estos secadores solares, que son también como los hornos, como unas cajitas. A ver, Romina acá dice, escuché que la inversión inicial es de 30 millones aproximadamente una vivienda. Sí, por ahí estaba, inclusive estos que nos van a venir a hablar de eso. El año pasado tuvimos una charla con ellos, súper interesante. Hablaba de que sí, así como un generador, si vos de repente decidís que no vas a tener toda la vivienda con energía solar, sino que vas a tener determinadas cosas, hay hasta de un mínimo de 10 millones como inversión inicial. Ponele, qué sé yo, un aire acondicionado, una heladera, un calefón, etcétera. Se suman las cosas y se ve. Pero 30 por ahí era una casa normal el total. O sea, no es mucha plata si te pones a pensar. ¿Cuánto se gasta en la energía de la ANDE, esta que tenemos cuando ellos quieren? Porque al final no tenés siempre. Hay días de calor que son terroríficos. Esos días que yo me quedé 3 días sin energía. No fui la única, se quedó medio país, digamos, de ese sábado de la tormenta al lunes, sin energía. Las cosas en las heladeras se estropearon todas. En la congeladora se salvaron. Pero en la heladera todo fue para tirar, por un lado. Y después nada, por supuesto no tenía ventilador, aire, nada, ¿verdad? ¿Qué podías hacer? Abrir todas las puertas y ventanas. Porque no estaba tan caluroso en ese momento. Pero los mosquitos te comen vivo. Entonces, si vos le tenés tela metálica, que yo creo que hoy, yo ya tengo hace unos cuantos años, les cuento, desde que empezó el tema del dengue fuerte, yo directamente puse tela metálica en toda la casa. Pero si vos no tenés tela metálica, te vuelves loco, porque sobre que hace calor, se te vienen los mosquitos a hacer una ensalada contigo, ¿verdad? Entonces, es muy terrible. Si vos tenés tela metálica, bueno, abrís todo y no te entran los bichos y te corre el escuálido vientito que hay. Pero es una tragedia. O sea, no hay derecho a vivir así, teniendo las hidroeléctricas que tenemos, ¿verdad? Entonces es donde yo, por ejemplo, no pienso, el generador me revela, porque tendría que ser con una energía que es contaminante. Pero la idea de instalar energía solar me tienta muchísimo, realmente. Porque es una cuestión de que aun cuando nuestras hidroeléctricas funcionen bien, la energía solar también es una energía limpia. Entonces sí, desde mi óptica ambientalista, lo veo como una inversión que sí se justifica. La del generador me revela, ¿verdad? Me revela porque es pasar a usar una energía contaminante. Entonces pasa un poco por ahí la cosa. Y como dice Romina, no es tan grande la inversión. Si pensamos cuando estás construyendo, ¿verdad? A ver, yo había hecho un curso de energía y comentaban que acá, no recuerdo bien, pero casi no hay incluso, no hay el traslado. Los paneles solares también, en este momento no sé si hay una fábrica de paneles. En un momento te cuento que hubo una fábrica de colectores solares allá por los años 80. Y como todas las cosas en este país, un amigo que vino de afuera, que era ingeniero en construcción de máquinas, que es una materia que hay en Alemania, vino con la tecnología allá y hizo un calefón solar con los paneles solares para que ese calefón se calentara, ¿verdad? Fue fantástico, se vendió muchísimo, pero como todo en Paraguay, él sacó los calefones solares hoy y mañana 3
empresas trajeron calefones solares de Paraguay. O sea, a Paraguay, perdón, de Israel, de no sé dónde, de no sé dónde. O sea, acá nunca se permite que algo se desarrolle sanamente. Es lo mismo que pasaba en una época que es bastante ridícula la comparación, pero era cierta, y yo creo que a ustedes ya no les tocó porque era hace bastante, vos te acordarás, Gloria, un poco más. El tema cuando empezó a hacer negocio, el tema de las pollerías. Entonces había una pollería pero no cada media cuadra, casa de por medio era una pollería. Y encima parecía que hacían competencia de nombres absurdos, ¿verdad? Uno era el pollo loco, otro el pollo viajero, el otro el pollo travieso, mil cosas, pero era una competencia loca, pero porque a alguien le funcionó, y entonces los otros hacen exactamente lo mismo. Lo que no se maneja es que no siempre todas las cosas funcionan igual, y de repente vos tenés una pollería que vende como loca y todos los otros tres se pasan mirando, o sea, porque la gente quiere comprar esa X que es la que se puso de moda. Hoy en día las bodegas, eso lo mira cierto, así mismo. Y con las bodegas yo me imagino que es la misma cosa, deben estar las bodegas a las que todo el mundo se va y las que están abiertas y no se van ni la mosca. Porque es así, pero todos ponen, porque aparentemente es el negocio del momento, ¿verdad? Bueno, lo mismo pasó con estos calefones solares. Giselle, ¿ibas a hablar? Sí, con respecto a lo que dijo, creo que fue Romina, sí, lo de que los paneles solares no, o sea, son caros a la hora de trasladar. Yo estaba hablando con el ingeniero Arias, que es quien va a acompañarnos próximamente para hablar de esto, y hablamos de que cada vez se abarata más el costo del traslado, porque la gente está optando por esta energía, porque se da cuenta de que es factible. O sea, me parece más luego que el hecho de que no pague ande, luego ya es así la oferta, entonces la gente le está gustando, entonces están optando más por este sistema, entonces se abarata el costo de traslado. Entonces cada vez es más accesible para todos. Y también cada vez más son más accesibles los paneles en sí, porque al principio, inicialmente, hace que se dio 20 años, 30 años, eran carísimos los paneles solares. Pero con el tiempo se fue acomodando la tecnología, como con todas las cosas, y fueron volviéndose un poco más accesibles, ¿verdad? Y también lo del traslado. Y como decís vos, porque uno no es drama luego decir, bueno, yo no quiero pagar antes. Es que me da rabia pagar antes para tener energía cuando ellos quieren que tenga, no cuando yo quiero tener, ¿verdad? Porque vos podés estar achicharrándote de calor y uno protesta por el calor, que al final es lo de menos. El tema es, por ejemplo, cuando hay que levantó la mano, qué gusto, me encanta, estoy fascinada, yo levanté la mano. A ver, hermanos. Profe, acá frente a mi casa, o sea, yo vivo sobre la autopista Ñuguazú, la que conecta el Luque con Botánico, y ahí hay paneles solares por el alumbrado, y es impresionante la iluminación que hay a la noche frente a mi casa, y todos estos días que tuvimos un corte de luz salíamos al frente a sentarnos a esperar que vuelva. ¡Qué maravilla! Me ilumina. Te quiero mudar a tu vecindario. Todo el barrio oscuro, pero en esa línea es impresionante. Pero me parece fantástico. Y ese tipo de cosas son las que hay que ir haciendo de a poco. Por ejemplo, la iluminación de la calle, ¿verdad? Que sea con energía solar. O sea, el propio Estado debería incentivar. Lo que pasa es que a veces el gobierno tampoco de repente tiene tanto interés, ¿verdad? La gente de otros intereses, digamos, presiona mucho. Ustedes fíjense nomás ahora el tema, ¿para qué me alejo? El tema del COVID. Ya está otra vez aparentemente bastante complicado. Pero ¿qué pasa? La presión económica es muy fuerte. Es comprensible también, ¿verdad? Porque yo entiendo la gente tiene que trabajar. Pero si la cosa se pone cada vez peor, los restaurantes, por ejemplo, abrieron, pero eso no significa que la gente se vaya. Porque si el tema está feo, no funciona, ¿verdad? Pero esas presiones a veces son muy fuertes. Y no siempre los gobiernos pueden resistir, ¿verdad? Entonces, sencillamente ustedes se dan cuenta que en todos lados, en Europa y compañía, ya están con su segunda ola, cerrando otra vez como locos por todos lados, y nosotros seguimos todavía en una alegre carnaval, ¿verdad? Porque como que no hay mucha conciencia. Aparte, eso que solemos hablar siempre, que yo les protesto y que les protesté la otra vez por el tema del examen, esa capacidad de animarse a pensar por sí mismos es muy valiosa. Y no todo el mundo tiene el hábito de eso. Yo entiendo, porque a lo mejor les es más cómodo hacer lo que todo el mundo hace, entonces cree que con eso no se equivoca. A veces se equivocan en masa, ¿verdad? Pero pasa por ahí un poco de la forma en que nosotros nos manejamos. Entonces es medio
medio complicada la cosa. O sea, yo me refiero a que a lo mejor sería interesante que todo el alumbrado público fuera solar, por ejemplo. Pero yo estoy segura que si intentan hacer eso, va a ser un escandalete desde muchos empresarios y cosas por el estilo que tienen interés en otro tipo de cosas, ¿verdad? Entonces es un tema complicado como muchos otros, ¿verdad? Siempre hay que, cuando uno mira un tema así en general, ver cuáles pueden ser los intereses ocultos que están detrás y que no los estamos viendo, y que son los que a veces impiden que las cosas se desarrollen de una manera que nos parece que sería fantástico, pero algo pasa que no se puede llegar a eso, ¿verdad? Es medio complicadito, pero me encanta, te envidio totalmente, Verónica, con tu privilegio de las luces así. Envidiable. Realmente envidiable. Bueno, y con la energía solar, como decíamos, podemos tener calefones solares. Y después el otro problema que tuvo este amigo con los calefones, ya que les comentaba, es que eran de tan buena calidad que la gente que iba a comprar, porque para todo hay un mercado muy chiquito en nuestro país, ¿verdad? Para lo que sea el mercado es chico. Entonces llegó un momento que ya todo el que iba a tener calefón solar ya tenía y no se le descomponía nunca. Entonces el negocio resultó no ser tan buen negocio, más sumado a que hasta el gato de la esquina se pudo traer calefones solares. Entonces digamos que la fábrica por un tiempo se cerró, ¿verdad? Ya otra cosa mariposa, porque no tenía sentido. O sea, es muy difícil acá hacer que algo funcione y que pueda continuar de una buena manera, ¿verdad? Por eso que ahora que se está dando como un poco más de apoyo a la gente que genera nuevas actividades, me parece muy interesante, ¿verdad? Tratar de apoyar a todas estas nuevas ideas que están teniendo los jóvenes, ya sea desde el punto de vista de, no sé, las cosas más insólitas se hacen hoy en día. Con el tema de este tapaboca, hay cualquier cantidad de gente que hace tapabocas de todos los modelitos habidos por haber. Hacer comidas, hacer delivery de comidas y de cosas, por todos lados hay, ¿verdad? Entonces es como que se van generando distintas formas de tener, que a mí me parece fantástico. Profe, lo que está más de moda ahora es vender ropa de segunda mano por internet. Sí, en serio, mira, no me digas, digamos. Ese tema de la venta de cosas usadas se está poniendo de moda, no solo acá, es una corriente a nivel mundial, donde no es nada más por un tema del costo en sí de la ropa, sino también es una mirada hacia la vigencia todavía de algunos productos que desechamos sin mirar que pueden todavía ser útiles. Y sobre todo el tema ambiental, hacer un gym nuevo, no recuerdo, yo leí algo al respecto porque mi hija, la que siempre me muestra ese tipo de cosas, hacer un gym nuevo demanda un montón de uso de energía, agua, mano de obra, o sea, el costo con respecto a lo ambiental. Entonces, se habla de la huella, ¿verdad?, que va dejando, el impacto negativo que se va generando y todos los desechos en torno a la producción de algunos bienes, ropa, calzados, o sea, producir un zapato nuevo. Entonces, hay toda una onda y sobre todo la juventud. Yo más de una vez creo que les mencioné esto, que son los jóvenes los que están mirando también de manera diferente todo el tema porque se están sintiendo ya con la responsabilidad de cuidar mejor de lo que veníamos haciendo nosotros los más adultos, la parte de la tierra, ¿verdad? Entonces, ahora la gente joven valora un producto ya no solamente por el costo o la estética o ciertas cosas, sino por lo que pueda ser conveniente eso para que no se tenga que comprar algo nuevo que haya generado un impacto negativo en la parte ambiental. Profe, con respecto a eso que estás diciendo, por ejemplo, sí, también tiene que ver el tema del consumismo. O sea, por ejemplo, complementando lo que dijiste, el tema de los maquillajes, por ejemplo,
hay muchas personas que optan por dejar de usar ciertas marcas y por usar otras más, o sea, que son más ecológicas. Más en armonía con el ambiente, digamos. Sí. Hay muchas que hacen experimentos con animales y eso, entonces se rechaza eso. Aceites de animales o ese tipo de cosas. O sea, los jóvenes ahora están mirando para la compra de un producto mucho más ese tipo de detalles. Eso es muy interesante. Y las marcas han cambiado muchísimo y están en serios problemas. Muchas marcas que a nivel mundial han sido referentes dentro de lo que es el mundo de la moda, se están viendo ahora en la necesidad de ponerse ciertos límites dentro, ¿verdad?, de sus acciones. Hay toda una onda nueva que es muy interesante, muy interesante. Hay que mirar eso y en la hora de elegir, yo sé que a la hora de elegir marcas, los jóvenes están mirando mucho más eso. Ya no miran nada más, como vos decís, el tema de consumismo, no, esta marca por esto. Miran mucho el tema del compromiso de esa marca con el ambiente. Claro, eso está atado también al tema del comercio justo. En Europa, por ejemplo, hace como 10 años por ahí, que hay negocios donde los jóvenes, o no jóvenes, algunos otros jóvenes también no entran, porque esa gente que trabaja explotando en la India, en Singapur, en donde sea, ¿verdad? Singapur creo que no, pero en la India y en otros lugares. Entonces, si el producto que venden es un producto que fue explotado, pues fue gente explotada para llegar a eso, entonces rechazan y no entran a esos negocios y te miran mal directamente si vos entras a esa cadena de comercio, digamos, ¿verdad? ¿Te querías decir algo, Noelia? Sí, el año pasado salió una noticia de que por cuestiones de eso, de volver a utilizar la ropa o ver el tema de la segunda vuelta, creo que en Instagram hay un lugar que se llama Segunda Vuelta, que es para volver a darle uso. Ellos tuvieron que cerrar varios de sus locales, más en Europa, porque en Latinoamérica están todavía muy fuertes, pero muchos locales tuvieron que cerrar por el tema de que ya no es como antes. Sí, la gente los rechaza. Y el tema del tema de la mano de obra barata, como decís, profe, también es algo que afecta no solamente afecta también a la economía, porque eso, al ser mano de obra barata, a la gente le es más accesible comprar, pero eso ¿cuánto tiempo te dura? Y vas a tener, vos desechás 3 zapatos de ese tipo y ya no te sirve, no te funciona Pero encima lo más terrible, eso por un lado, pero por otro lado también yo sé que hay una fábrica de zapatos, que no me acuerdo el nombre porque soy un desastre para esas cosas, que son los zapatos medio de los más caritos del mundo, ¿verdad? Súper, súper caros y súper bien hechos. Y los hacen así con esclavos prácticamente. Lo que pasa es que el que es esclavista le va a asesinar si no hace bien. ¿Entendés? O sea que hasta eso hacen. Eso es lo que el famoso que le llaman el comercio injusto, ¿verdad? Entonces, si vos estás atrás del comercio justo, rechazás, así sea la firma más maravillosa del mundo, si sabes que se maneja de esa manera. Y lo más interesante de todo esto que estamos comentando, justamente ayer vi, porque a veces hace falta eso. Ustedes lo conocen a Bernard Min, que es el ambientalista que construye con tierra, los techos verdes y compañía. Él allá por los 70 ya decía que había que convencerle a la gente rica que se hiciera casas de barro para que los pobres quisieran también tener casas de barro, que eran muy prácticas, ¿verdad? Entonces, esa también es una gran verdad. Y ayer vi que el príncipe Carlos de Inglaterra, él es un gran ambientalista desde hace años, que él había sacó una colección de ropa justamente con esa onda de usar ropa, de que la ropa te dure mucho tiempo. No que sea una cuestión de que esta es la ropa de este año y esa el año que viene yo ya no uso y tengo una nueva. Sino que empezar a poner de moda eso de que vos estés usando cosas de hace 20 años, 30 años, 10 años, lo que te haya dado el cuerpo para guardar, ¿verdad? Entonces, pero si el príncipe de Inglaterra lo hace, obviamente ya también varias actrices famosas y actores famosos están entrando en la misma onda. Y eso me hizo acordar de Minke, ¿verdad? Imagina, si ellos hacen, después ya todo el mundo
va a querer hacer lo que hacen ellos de alguna manera, ¿verdad? O sea, interesante, por distintos lados se está tratando de llegar a esas cosas. Y en esas cuestiones sobre todo de la ropa antigua, o mismo de las cosas antiguas, las cosas de antes estaban hechas con mucho más calidad, porque después se empezó a poner de moda el tema del consumismo y las cosas no tienen que durar tanto, ¿verdad? Las heladeras de hoy en día, no sé, te duran según la suerte 5 años, 10 años. Las heladeras de antes duraban 40, 50 años, por poner un ejemplo cualquiera, ¿verdad? O sea, entonces, y mismo pasa con la ropa a veces, ¿verdad? Yo tenía unos tapados negros de paño de mi abuela, ¿se imaginan? Estoy hablando de ropa de los años 40, 50. Cuando se pusieron de moda los tapados negros, hace, no sé, ya 20 años, me parece, que era una cosa que todo el mundo enloqueció y todo el mundo buscaba los tapados negros. Yo me acordé que en mi archivo del terror yo tenía unos tapados negros viejos de la abuela, ¿verdad? Eran hermosísimos, porque si la ropa es clásica, siempre está de moda. Y además la calidad de las telas no tenía nada que ver con las de ahora. Las que se vendían acá, que costaban 1.500.000, eran unas teluchas de morondanga al lado de esos prehistóricos que yo tenía. Porque obvio, la calidad de los años 40, 50 era otra, ¿verdad? Entonces hasta eso hay, que lo que es de repente viejo, hasta está mejor en algunos casos que cosas que no tengan que ser, ¿verdad? Que sean nuevas. Es increíble, realmente increíble. Y yo, sí. Profe, con decirte que yo, por ejemplo, soy de las que uso la ropa de mi mamá cuando ella era joven y mi mamá ya está por cumplir 60 años. Totalmente. Yo te cuento que Y yo sigo con sus ropas. en mi ropero, que yo le llamo el archivo del terror, tengo cosas de mi abuela, de mi madre y de mi hija, que se fue a vivir a Alemania y dejó también lo suyo. Entonces a veces digo, bueno, a ver, ¿dónde busco? Y ella se mata y la mesita, te fuiste a traer a la boutique de arriba, porque tengo una especie de entrepiso con eso, ¿verdad? Y ahí están cosas de 3, 4 generaciones, ¿verdad? Y todo está bien, y uno puede usar lo que quiere. Eso ya tiene que ver con lo cara dura o seguro de sí mismo que sea cada uno, ¿verdad? Está la gente que quiere estar estrictamente a la moda, y está la gente que justamente lo último que quiere es estar uniformado con el resto. Entonces, esos son los que de alguna manera van a propiciar estas nuevas cosas, ¿verdad? Entonces, es divertido y pasa con todo, no solo con la moda, qué sé yo, lapiceras, esas lapiceras de antes eran una maravilla. Ahora las cosas se rompen mucho más rápido, o sea, es increíble. Esto es un tema, realmente esto es un tema. Acá hay una página que nos puso Vero. Vamos a entrar a mironear después. Inglaterra, y eso va a ser lo del príncipe, ¿verdad? Me imagino. Verónica. No, profe, era lo que, o sea, yo leí hace mucho sobre el cuero de acá que se va y termina en los automóviles. En los autos de los otros. Sí, las grandes marcas. Este tema del cuero, esto es un tema. Yo cuando era hace miles de años, recuerdo ya que de acá se exportaba cuero para Europa, para miles de cosas. Nuestros cueros son muy buenos, aparentemente. Sí, cierto ese tema. Y tenía mucho que ver con no sé qué lío que se armó hace poco. Con la deforestación ilegal también. De que se le saca territorio. Ahí está la tribu. Ya, o sea, hay que leer después. Sí. Sí, hay que leer. No, sí, era con ese tema de la deforestación, tenés razón. Todas las cosas al final están atadas, definitivamente. Bueno, pues se dan cuenta que es interesante. Y nosotros con nuestra energía solar fue que terminamos con esto. Bueno, y hablábamos de que hay calefones, cocinas, se puede generar electricidad a través de los paneles, y como decíamos también, hoy en día no es tan caro el traslado, y tampoco los paneles en sí tienen el precio millonario que tenían en un inicio, ¿verdad? Yo creo que definitivamente va a tener que ir abriéndose hacia este tipo de cosas, ¿verdad? Lo que hay que lograr, que es romper los patrones de consumo, es impedir que nos estructuren tanto y que nos digan lo que tenemos que hacer, ¿verdad? O sea, por eso yo siempre insisto en la capacidad de razonamiento propio, ¿verdad? Me parece muy importante. Porque eso te libera de todas esas ataduras, digamos, que hay de repente con los patrones de consumo y demás. Con el consumismo, ¿verdad? Bueno, entonces, ya teníamos nuestra energía solar y ahí, a ver, alguna otra energía, bueno, hay otras, ¿verdad? Pero que nosotros usemos.
La mareomotriz, por ejemplo, obviamente nosotros lastimosamente ni mar tenemos. Y tampoco todos los mares sirven para poder generar energía mareomotriz, porque tiene que tener una determinada fuerza al oleaje para que eso pueda pasar, ¿verdad? O sea que es una energía que al final termina resultando muy cara y se puede dar en muy pocos sitios, ¿verdad? Y después alguna otra que por ahí se nos estará escapando, que yo no me estoy acordando, pero esas son básicamente las principales y las que de alguna manera también las podemos implementar en nuestro país. De a poco, pero hay que procurar, o sea, librarse de las dependencias es importante, ¿verdad? Por ejemplo, te imaginas vos tener tu propia fuente de energía. Sería fantástico, sobre todo dado que la que tenemos nos tortura, ¿verdad? Parece ser que las que funcionan fuera de la Ande, tipo la de Villarrica o las de las colonias menonitas, se manejan bastante mejor. Quizá también sea porque son sitios más pequeños, ¿verdad? A lo mejor es más manejable, no sé, no quiero jugar porque no manejo mucho el tema, ¿verdad? Pero es interesante, hay que ir viendo. Bueno, a ver. Otra cosa en la que también se insiste mucho hoy en día es en el tema de la eficiencia energética. Eso muchas veces tiene que ver con el tipo de artefactos que utilicemos para generar la iluminación. Por ejemplo, ya casi ni se usan, me parece, los famosos focos incandescentes. Esos focos, por ejemplo, el que era de 100 consumía 100, ¿verdad? Como un segundo paso salieron los tubos fluorescentes, que el tubo largo, digamos, que era de 40, creo que te daba una luz equivalente a la de 100. O sea que empezó a abaratarse, digamos, ese tema. Después aparecieron los focos de bajo consumo y los LED, donde vos tenés un consumo de 12, por ejemplo, y una iluminación de 80 o de 100 vatios. Entonces, obviamente, eso es bajo consumo, eso es eficiencia energética, ¿verdad? También los artefactos eléctricos hoy en día vienen más eficientes energéticamente. Un aparato de aire acondicionado, esas cajas cuadradas, rectangulares de antes, consumían muchísima energía. Los de hoy, los de Esprit y compañía, y aún los que son cajitas todavía, que ya casi no hay, consumen mucho menos que antes, ¿verdad? E inclusive en los artefactos se tiene unas letras de la A, la D o F, algo así, donde la A es la que menos consume, es la más eficiente energéticamente. O sea, hoy en día ese tema ya se tiene muy en cuenta, ¿verdad? Lo que pasa es que todo creció demasiado. La urbanización creció mucho, la población mundial creció mucho, ¿verdad? Estamos un poco deschavetados en el uso de las cosas y tenemos que empezar o por voluntad propia o porque nos van a venir catástrofes espantosas a empezar a regular las cosas de una manera un poco más racional, en realidad. Esa es la verdad de la milanesa, como dicen. Bueno, a ver, yo me voy a buscar un vasito de agua mientras tanto, Gloria, vos te quedas charlando con ellos. Dale. Bueno, hay un montón de cosas interesantes con respecto a los temas que tocamos, ¿verdad? Y este tema de lo energético, la parte ambiental, todo, en la clase siguiente, o yo no sé si es la otra, la profe Estela nos va a desarrollar lo que tenemos en el programa de la parte de marco legal e institucional. Y en esa parte del desarrollo se va a referir a un montón de tratados internacionales a los cuales Paraguay está suscrito. Y el trabajo práctico que yo les voy a dar gira un poco en torno a eso. De manera que cuando vengamos a la clase el siguiente jueves, sepamos cuando la profe nombra que son la Carta de la Tierra y el Protocolo de Kioto. Estos son, ¿verdad?, tratados internacionales, como les digo, que son interesantes y todos se dan cuenta que está ligado. Hoy, por ejemplo, la parte de energía, todo tiene que ver con ambiente, clima, ¿verdad?, la parte regional, o sea, todo lo que involucra al paisaje. Entonces,
yo les voy a dar ese tema para el trabajo práctico, les quiero adelantar nomás. Y en la clase, la profe cuando mencione en el jueves que viene, ahí ustedes van a tener más idea de la envergadura de todo lo que suponen estas organizaciones, estos tratados internacionales, y que de repente quedan en el tintero, quedan en el papel, y toda esta parte de energías también se mencionan en los tratados internacionales, porque el uso de estas energías renovables, como la profe dijo, esto está en la naturaleza y la naturaleza es capaz de ir volviendo a generar, o sea, son inagotables, la energía del sol, el viento, el agua. Y conocer de esto supone también que nosotros tengamos la posibilidad de incorporar eso a nuestros proyectos de alguna manera para hacerlos más amigables con el ambiente. Estamos en esta etapa importante dentro de lo que es la Tierra misma como planeta, donde el tema de la pandemia nos llevó, repito, esto siempre, pero a mí me impacta, ¿verdad? Nos lleva a reflexionar muchísimo más, quedarnos en las casas y ver. Nos mostraron imágenes en muchos lugares de la Tierra donde los animales empiezan a avanzar sobre las zonas urbanizadas porque hay menos movimiento vehicular, o las aguas en algunos sitios se volvieron más transparentes, donde ya estaban muy oscuras. O sea, el planeta evidentemente muestra algunas señales de una recomposición ante la falta de esos agentes externos que le estaban dañando, le estaban ocasionando daño, estaban impactando negativamente de una manera ya muy, muy drástica. Entonces, ven ustedes cómo todos los temas que vamos desarrollando se van conectando hacia un tema en común, que es lo de ambiente. Ambiente es lo que nos reúne en todos. Entonces, así como ustedes concebían tal vez en la asignatura paisajismo al principio, no es lo que nosotros desarrollamos, sino que nosotros pensamos que este pantallazo tan grande hacia lo ambiental es lo que involucra también el paisaje. El paisaje es eso, es ese todo que vamos analizando, no es lo que se ve nomás, es el agua, es lo que está abajo del suelo, es el aire, la pureza o del aire o no. Hay muchos factores. Entonces, yo les anticipo nomás que ese va a ser el trabajo, el siguiente trabajo práctico. Serían 2 conceptos que ustedes busquen y desarrollen brevemente. El objetivo no es que ustedes hagan un trabajo extenso, sino que sea que haya el poder de síntesis, como dice la profe, que demuestren un poco poder de síntesis en la redacción. ¿Qué es la Carta de la Tierra? ¿Qué es el Protocolo de Kioto? Les voy a poner en la plataforma, por supuesto. Pero como iba a ser esta mañana, entonces aprovecho este momento que la profe nos dejó un ratito y ya vino, ahí está. Y también repetir lo que ya dijo Giselle, que los trabajos valen 10 puntos cada uno. Hay un alumno que dijo, ¿por qué es 10 de 100? Bueno, eso tiene que ver con una cuestión de la plataforma, que sobre los 100 puntos de todo el proceso, pero el trabajo es sobre 10 puntos cada trabajo. 10 el anterior, 10 el que van a hacer ahora, y no están todos corregidos todavía, por eso no están las notas en la plataforma. Con el correr de los días van a estar. No sé si hay alguna pregunta al respecto para aprovechar este tiempo, porque creo que ahora están todos y antes que se me empiecen a ir. Profe, yo quería agregar algo ya que estamos. Sí. Sí. Vi trabajos que hicieron así, escrito a mano en su cuaderno, y después le sacaron foto al trabajo. Sepan que eso es súper válido para aquellas personas que, qué sé yo, se quedan sin energía eléctrica y no pueden usar la computadora, ya que nos pasa mucho ahora con estos cortes de energía, también son válidos. O sea,
mientras puedan subir a la plataforma, no importa cómo, vamos a decir, ¿verdad? Mientras que nosotros podamos leer lo que ustedes escriben. Y otra cosa que les quería decir es que no hagan un trabajo de 5.000 palabras. O sea, traten de ser lo más síntesis, como está diciendo la profe Gloria, ¿verdad? Traten de aplicar eso al trabajo, porque cuando escriben demasiado, es como que parece que no saben de lo que están hablando. Porque escriben, y después de repente ya se van por las ramas y es un poco ambiguo el trabajo al final. Entonces es como que no están yendo al punto de lo que nosotros les pedimos. Pero en general, la verdad que estuvieron muy bien todos los trabajos y les felicito por aquellas personas quienes entregaron. Solo eso. Bueno, muy interesante lo que les decís, porque ahí hay una gran verdad. Por un lado, el tema de la síntesis, porque cuando escriben más, a veces ahí empiezan a meter la pata. De repente dan una definición de algo y cuando se ponen a querer explicar, como no hacen el esfuerzo, porque yo no creo que sea que no pueden, pero no hacen el esfuerzo de concentrarse y pensar, empiezan a decir otras cosas. Lo que pasó con el tema de ese único punto que les pedí desarrollar en el parcial, daban una definición, como les dije bien, y después en la explicación, el ejemplo, se contradecían exactamente, lo cual te da que pensar de que realmente no saben nada, porque si supieran no estarían contradiciendo con el ejemplo lo que hacen. A veces, ese, como dicen, calladito se ve más bonito cuando es sintético, con que digan lo que tienen que decir es más que suficiente. A veces al querer explicar empiezan a meter la pata, así de sencillo es. Además que la síntesis es, digamos, una demostración de que se conoce un tema. Por eso que a veces cuando empiezan a hablar y ya no siguen pensando así muy fijamente, empiezan a decir macanas. Así más de sencillo. En lo que nos está preguntando Romina acá, dice, no es un tema de energía, pero ¿por qué será que no son muy comunes las terrazas de jardín en Paraguay? La Embajada Argentina es un ejemplo de lo que se puede implementar. La Embajada Argentina se hizo en los años 80. Es fantástico el tema, fue una de las primeras que se hizo acá en nuestro país como terraza verde y está atado esto a lo que justamente les quería comentar, que es el tema de la arquitectura bioclimática. La arquitectura bioclimática, que cuando ustedes avancen hacia las materias optativas, hay una materia optativa que es arquitectura bioclimática. Hay muchas optativas interesantes realmente, ¿verdad? Pero la bioclimática básicamente, ¿qué es? Es una forma pasiva, digamos, de sacarle partido a lo que proyectas, teniendo en cuenta la orientación, la ventilación cruzada, los colores que se usan, porque los colores oscuros sabemos que absorben el calor y los colores claros los rechazan. Y también el tema de la vegetación, ¿verdad? Vos podés tener una ventana orientada al oeste, que supuestamente no es muy ideal, pero tener una pantalla a 15 centímetros verde. Entonces, ahí el viento corre entre la ventana y la pantalla y el calor no le llega a la ventana porque tenés esa pantalla verde. Ahí, por ejemplo, con una artimaña bioclimática está solucionando el problema del exceso de calor. En la bioclimática también sabemos que en el techo se recibe más calor que en las paredes. Y eso a veces te da la respuesta de nuestra arquitectura autóctona, la culata yobay, es una muy buena respuesta a nuestro clima, ¿verdad? Porque tienen un espacio central donde corre el viento, pero a la vez tienen unas terrazas como unas enredaderas o enramadas o como se llamen, que protegen otra vez un poco más saliendo de esos espacios abiertos. Entonces esos espacios no son calurosos generalmente. Corre viento pero no le da el sol. Muchas veces en nuestra arquitectura espontánea también tienen el famoso corredor Yeré, que le llaman, que es tener un corredor alrededor del núcleo de la casa. Entonces el calor no le llega a las paredes de la casa, por lo tanto la casa nunca está muy caliente. Y si el techo no está orientado al oeste, que es donde se recibe el calor de la tarde, probablemente esas casas sean muy frescas. Entonces ahí vos te estás teniendo de repente, digamos, elementos de la arquitectura climática que te sirven. Y en medio de eso están las terrazas jardín.
tanto los muros verdes como las pantallas verdes un poco separadas donde corre el viento o las terrazas verdes son muy interesantes para el tema del clima. Una terraza verde te disminuye muchísimo el calor, por un lado. Por otro lado, también disminuye el problema del raudal, porque es una superficie permeable que recibe el agua de lluvia. En Europa, ya también hace muchos años, ellos tienen un impuesto, no sé si ya les comenté alguna vez, un impuesto a la superficie de techo. Así como nosotros pagamos, qué sé yo, por el asfalto, el empedrado, o por el terreno mismo, o por la construcción, ellos también pagan por el techo, por la superficie cubierta de techo, aparte de todos los otros impuestos. Entonces, ¿qué pasa? Si ellos demuestran que esa superficie del techo o es verde, por ejemplo, y recibe el agua, o es un techo común, pero tiene las canaletas que desaguan en unos barriles, y esa agua después la utilizan para limpieza, para lo que sea, o inclusive para, en nuestras normas de construcción sostenible, si esas aguas se guardan por 6 horas y después de 6 horas que pasó la lluvia recién se tira el agua del raudal, ya tiene puntaje como digamos, puntos a favor de las normas de construcción sostenible. Tiene puntaje como construcción sostenible, porque evita que el agua de lluvia a un mismo momento corra por las calles, lo cual se convierte en un raudal peligroso. Si vos haces que esa cantidad de agua vaya bastante más tarde, entonces estuviste aminorando el problema de la cantidad de agua del raudal. Entonces, esos techos verdes son fantásticos, porque protegen del calor, generan un microclima y a la vez absorben agua, ¿verdad? Sí, hay otra materia optativa de salida que se llama ecología urbana. Esa está también dentro de la materia optativa de salida de ecourbanismo está ecología urbana, está arquitectura bioclimática, está metabolismo urbano y está algo de manejo integral. Manejo integral, exactamente, y manejo integral. Esas son las 4 asignaturas de la materia de salida de ecourbanismo. Sí, señora. Exactamente, es bien interesante. A veces me confunden los objetivos de cuáles son la diferencia, porque casi todos apuntan otra vez a lo mismo. Vos decís en esa salida, y para confundirte más todavía, la otra salida, esta es la salida del ITU. Yo enseño el metabolismo urbano, por ejemplo. Pero yo enseño ecología urbana en agronomía, en ingeniería ambiental. Pero en mi instituto, que es el Instituto de Desarrollo Ambiental, tenemos otra salida que se llama arquitectura y clima. Y esa tiene cambio climático, ordenamiento territorial, gestión de riesgo y riesgo urbano. Si vos sos alumno realmente, yo si fuera alumno me volvería loca porque querría elegir las dos. Porque las dos son súper ambientales, realmente, y súper nuevas, ¿verdad? Son lindas. Sí, son lindas, te digo. Bueno, a ver un poquito. Entonces estábamos viendo el tema ese de los elementos de la arquitectura bioclimática. Hoy en día, más actual todavía, ojo que todas esas cosas son en el fondo etiquetas, ¿verdad? Porque el campesino que te construye espontáneamente, nadie le dio la fórmula de tal eficiencia energética, ni esto, no es que yo lo hace intuitivamente, respondiendo a la realidad que le toca vivir y que él tiene que enfrentar y lo hace desde siglos, ¿verdad? Y en lugares con un clima parecido, las respuestas a veces son parecidas. Entonces, ¿qué pasa con eso? Por ejemplo, con la arquitectura bioclimática, esa está, digamos, se habla de arquitectura bioclimática hace muchísimos años. Últimamente, hace 10 años o 15, se habla de la cuestión de Passive House. Passive House es casa pasiva, ¿verdad? Pero la arquitectura bioclimática y por ejemplo, las normas de construcción sostenible, las LED y compañía, se enfocan en 5 puntos, que es el manejo del control de los materiales, el estudio del sitio en el cual se va a instalar la obra, el manejo del agua, el manejo de la energía y la calidad interior del lugar. Porque aunque nos parezca mentira, había sido que si un lugar, por ejemplo, está súper iluminado, es nocivo y genera un montón de problemas. Tiene que tener la iluminación ideal para que sea saludable, ¿verdad? Bueno, y el tema de las Passive House, que viene a ser algo parecido, que también es una certificación,
de Passive House, pero se centra básicamente en el tema de la calidad de aire interior y exterior. No toca ninguno de los otros temas. Entonces son cosas que de repente le conviene googlear un poco para estar al día de las nuevas etiquetas que se están usando a nivel mundo, ¿verdad? En el fondo, todo pasa por mejorar la calidad de vida de la gente, de alguna forma. Y por ahorros en energía y por tratar de que el cambio climático no sea tan negativo, que las islas de calor no sean tan terroríficas, para lo cual todas estas terrazas verdes, pantallas verdes y compañía ayudan. El suelo permeable es básico para mejorar el microclima, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas hoy en día están. Y esa embajada argentina tiene fácil 40 años y funciona súper bien, ¿eh? Realmente funciona súper bien. Pero ellos tienen árboles directamente, no es solamente un techo verde de pasto. Y acá lo que hay, creo que también ya les comenté, es Valle Tucán en Emboscada, que es una obra de Gernot Minke justamente, que son unas 5 o 6 casas que tienen planta de tratamiento de los desagües locales ahí mismo, con unos mini humedalcitos, digamos, y tienen techo verde. Y en el techo verde de las casas tienen diferentes propuestas, ¿verdad? Y uno de ellos comentaban que les creció el boldo y descubrieron que era fantástico porque se cuidaba solo. Entonces, el techo de una de las casas es de boldo. O sea, lo ideal es manejar la vegetación nativa que se cuida sola de alguna manera. Y en eso la profe Gloria es una campeona. Giselle, un ratito nomás. Sí. Disculpa. Lo que decía la profe de la vegetación nativa y tu pregunta, ¿cómo era, Verónica? En los techos verdes muchas veces la gente complica, entre comillas, las cosas, tratando de utilizar unas plantas ornamentales de alto mantenimiento, dejando de lado lo que decía la profe, las especies silvestres o especies de crecimiento espontáneo. Si ustedes se ponen a mirar cualquier azotea de un edificio que ya tenga sus años, tiene un poco de humedad, muchas veces es posible ver donde hay acumulación de tierra, unos yuyitos, un pastito que crece solo. Inclusive en grietas de algunas construcciones ustedes se van a fijar que hasta pequeños arbolitos crecen. Esa es señal de que hay posibilidad de que ahí crezca y se desarrolle vegetación. Nosotros complicamos el tema en la elección de las plantas y pretendemos hacer crecer unos céspedes, no sé, ahí me tranqué con el tema del plural de césped. Tratamos de hacer crecer especies que necesitan unas condiciones muy diferentes a las cuales tenemos, ¿verdad? Una azotea que tiene mucho sol, viento. El viento que generalmente implica que las condiciones de humedad sean muy diferentes a 15 metros que aquí en la superficie abajo. Entonces, hay muchas cosas que evaluar y nosotros tenemos más posibilidades de tener éxito con la vegetación cuando optamos por una vegetación silvestre. ¿Cuál es la vegetación silvestre? La de crecimiento espontáneo muchas veces. O si no es posible levantar empanes para alguna azotea verde, usar el pasto caballú, el pasto clavel, que son los pastos más resistentes a las condiciones de nuestro clima. Tal vez es posible después de un tiempo de cuidado ir dejándoles, ya que con el régimen normal de lluvia se vayan desarrollando. Y las azoteas verdes muchas veces la gente concibe como algo demasiado utópico con respecto a una imagen o a un concepto de la estética y divorcia mucho de la parte ambiental. Es ahí donde hay que agarrar y situarse en un punto medio y tratar de equilibrar las cosas
y darnos cuenta que nosotros a veces estamos diciendo, eso es un yuyo, eso es un yuyo. ¿Y qué son las plantas? Todas las plantas son iguales. Nosotros tenemos el concepto de que porque creció sola es un yuyo. Y no, hay toda una revolución, así como hablamos del tema de la ropa, de la segunda mano de la ropa, y un montón de conceptos así, de la valoración diferente que se hace de las plantas de crecimiento espontáneo. ¿Cuál es la planta mejor adaptada al sitio? La que creció solita y se desarrolló ahí. ¿Por qué nosotros vamos a hacer el esfuerzo de sacar de un lugar donde ya hay una cubierta vegetal, sacar todo para después comprar tierra, comprar pasto nuevo y otra vez utilizar mano de obra y un cuidado que supone un personal para asegurarse de que eso crezca, de ir regando? ¿Se imaginan? Como una vez asistí a un seminario con un paisajista inglés que decía, ¿qué dirán los marcianos de los terrícolas que venimos a sacar todo el empastado de un lugar, de un pasto natural, para después reemplazar por otro y nos tomamos tanto tiempo? Dirán que estamos locos. Y es así un poco hacer este tipo de reflexiones con respecto. Les digo, todo el mundo está cambiando la visión con respecto a lo que es paisaje, lo que es jardinería, por el tema de la vegetación. Estamos yendo por camino errado muchas veces y eso es posible corregir, y no es que vivamos en yuyales. Yuyal a veces decimos cuando es algo descontrolado. ¿Y quién te dice que tiene que ser descontrolado? O que no tenga que tener una pequeña poda. Cualquier planta que se cuide es mucho mejor. Si nosotros nos ponemos a cuidar esa vegetación de crecimiento espontáneo, va a tener totalmente otra apariencia. Se empieza a descartar lo que está seco, lo que ya tiene, a lo mejor se tiene ramas secas, se poda, una poda controlada. Hay todo un tema, es manejo de la vegetación silvestre. Entonces, hay mucho por hacer y investiguen ustedes. Es interesante ir mirando este tipo de cosas. Son alternativas nuevas, pero que no están, porque a nosotros ya nos llegan el coletazo de las cosas, cuando ya hicimos muchos años mal las cosas. La gente se maravilla cuando va afuera y ve, y viene diciendo un montón de cosas. La High Line en Nueva York está totalmente con vegetación silvestre, mucha de crecimiento espontáneo. Y los paisajistas involucrados en el diseño de ese se inspiraron en el pastito que crecía entre las vías. Y nosotros tenemos en nuestro clima, todo el año tenemos verde. Allá tienen nieve. Eso nomás yo quiero dejarles también así latiendo, ¿verdad? Nosotros tenemos una riqueza bárbara con el tema de la vegetación. Entonces, hay que aprender un poco a mirar, a rescatar eso del olvido y de esa dejada de lado y de esa pisoteada que le hicimos a lo autóctono, y maravillados nos vamos a comprar plantas importadas de altísimo costo. No vale la pena. Pero agregando nomás a lo que ya dijo la profe Gloria, la otra vez estoy viendo un documental en Netflix, se llama Una vida en nuestro planeta, y es de un señor que habla de su experiencia de vivir acá en el planeta Tierra, ¿verdad? Experiencia que nosotros podríamos también fijarnos un poco de cómo está nuestro planeta, de cuánto daño le hemos hecho hasta ahora, ¿verdad? De cómo podemos ir reduciendo esos
esos cambios drásticos que estamos sufriendo en cuanto al clima, la deforestación, o sea, hay muchas cosas que cambiar. Me pareció súper interesante y me acordé más con lo que dijo la profe Gloria de que qué dirían los extraterrestres de nosotros, ¿verdad? Porque en el documental este señor habla de que nosotros, como seres humanos, somos la especie más peligrosa de todo este planeta, que incluso devastamos nuestro propio hogar por objetivos, no porque está en la computadora y ponía de fondo para escuchar, pero es súper interesante. No, Giselle. Genial. Sí, No, hay muchas cosas interesantes realmente, ¿verdad? Y muchas experiencias interesantes. Bueno, a ver, ¿alguna otra cosa que los chicos quieran comentarnos? Ustedes acá aparecieron comentarios lindos, interesantísimos. Simin que tiene un libro de Techos Verdes que es muy interesante. Y acá Justa Telefonía que también tiene 1 o 2 páginas en Facebook que pueden seguirle, pueden ver la amistad. Es un señor muy abierto, es fantástico. Y entonces van viendo todas las cosas que hace, ¿verdad? Él tiene fácilmente desde los 70, eso que es 40 años, casi 50 años, trabajando en estas cosas entre América, Centroamérica al principio. Hizo también cosas acá, en Brasil, en Argentina, en Alemania. O sea, una vida en nuestro planeta. Así se llama la película. Qué bueno. Yo tenía una película, tengo todavía, una película que era muy interesante, ahora que decide la cuestión ambiental, se llamaba Baraka. No sé si ustedes vieron. Era así, Baraka. Seguro la van a encontrar si buscan en YouTube, porque es muy famosilla. Que era así bastante completita en cuanto a lo ambiental. Y la realidad de nuestro mundo caótico de hoy, ¿verdad? Ay, bueno. Profe, yo te quería preguntar si hay algún, o sea, si me podés decir algún folleto, libro, algo para leer sobre los techos verdes, porque estamos tratando de hacer en taller ahora nuestro proyecto. Y A ver, mira, el que yo sepa, yo tengo el libro de verdad, pero no sé cómo mandártelo, cómo se dice, ¿no? Pero en internet hay, yo creo que, inclusive creo que su libro está en internet. ¿profe? Busca un poco Techos Verdes de Gernot Minke. No sé dónde si no te mostraba la tapa, pero en medio de mi jaleo no sé dónde está. Pero te digo, yo tengo entendido que lo podés encontrar googleando. Y no solo de él, digamos, hay muchísima información sobre Techos Verdes. El nombre es lo que no entiendo bien, profe. El nombre de quién, de él te pongo, perdón, te pongo. Gernot Minke. Ahí está. Así se llama. Gracias. Puedes poner su nombre y buscar. Y además tiene muchísimos libros, no solamente ese de Techos Verdes. Porque él hace tema de techos verdes, construcción con tierra, un montón de cosas. Yo tengo en alguna parte anotada, en mi famoso archivo del terror, como le llaman, donde tengo todas las cosas mezcladas y cuando quiero encontrar me vuelvo loca. Pero él tenía una fórmula que era con cal, alumbre, no me acuerdo qué más, para pintar las paredes blancas con eso y no se te humedecía ni por si acaso. Era una antihumedad espectacular que yo llegué a usar varias veces en obra y tengo en alguna de mis carpetas, ¿verdad? La fórmula era muy, muy sencilla, pero era así, a prueba de humedad, totalmente. Con cosas simples, ¿verdad? Además, como es un señor así muy abierto, habla muy bien español, entonces él hacía o sea, sabe aprovechar también los saberes de la gente del sitio, los saberes de la gente de arquitectura espontánea. Entonces eso va incorporando también a lo suyo.
Porque eso es bueno en agricultura, en cualquier cosa, es bueno conocer lo que usa la gente que tiene experiencia y eso lo sumamos a de repente nosotros que por ahí tenemos técnica y se puede hacer un combo muy interesante. Porque hay cosas de experiencia de la gente que son valiosísimas. A ver, cosas. Ya no, acá está. Alejandro te puso el enlace. Niña. A ver. Sí, profe, estoy mirando ya para descargar. Mirando. Ah, ya estás espiando eso luego. Maya Monserrat también puso algo. Sí. Realmente ustedes con esta historia de internet tienen un mundo en sus manos. Lo único que hay que saber en esto es saber elegir la información correcta. O sea, no caer en las trampas de los vendedores de espejitos. Pero que ustedes ya son grandes, digamos, y casi profesionales, no es tan difícil distinguir entre la información seria y la información disparatada, ¿verdad? Realmente. Profe, Dime. hay que aprender nomás cómo buscar, como dice el profe Víctor de Geotecnologías. Sí. Hay que aprender a buscar. Ese es el secreto, realmente, aprender a buscar, pero tienen todo a mano. Nosotras, pobres criaturas, teníamos que leer libros y punto, no había vuelta que darle. Con la desventaja que los libros no siempre se publican en el momento en todos los idiomas. Entonces, vos hoy si querés tener información de nueva, lo mejor es buscar en internet. Porque las traducciones o los libros publicados te llegan siempre un poco más tarde. El libro físico. Según de dónde viene, entre que se hace la traducción y se publica y se trae, bla, 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 te pasa fácil 1 o 2 años, como mínimo. Entonces, en realidad, y con las bibliotecas virtuales ni que hablar también, es una maravilla. Bueno, a ver qué otro comentario tienen por ahí, que están interesantes los comentarios de ustedes. ¿No hay más nada que comentar, chicos? ¿Será que les liberamos entonces si es así? Para que puedan tomar un café antes del proyecto. O si hay más cosas que nos quieren comentar, acá estamos. Parece que ya no, profe. Así que ya no, acá Gaby pregunta la guía para el TP. Eso les ibas a poner después, dijiste, ¿no, Gloria, verdad? La guía para el TP. Claro. Sí, la guía del TP les voy a poner en la plataforma. Yo nada más que les mencioné para que, como después ya Claro. recibo el trabajo, ya no vamos a hablar, pero ahí en la plataforma cualquier cosa me hacen alguna pregunta, consultas al grupo de WhatsApp como Sin quieran. problema. ¿Ok? Como siempre. Y sobre vegetación silvestre, Verónica, puedes consultar un poco, googlear el nombre de Gabriel Burgueño con B larga. Gabriel Burgueño es un argentino que está trabajando muy bien con el tema. Bueno, pero voy a buscar, gracias. Porque eso se adapta mucho para la parte de azotea. Claro. Y ahora que van a poder, creo que ya pueden revisar los libros de biblioteca también, me parece, alguien me comentó. Ahí también hay varios trabajos finales de grado sobre techos verdes.
pero con toda esa artillería de min que tienen para divertirse, realmente. Profe, cuando hablamos de techos verdes, solamente nos referimos a, por ejemplo, vegetación silvestre, no podemos decir, no sé, algún tipo de vegetación productiva o algo por el estilo, tipo. Claro, vos podés hacer una huerta en el techo, Sí. tranquilamente. Lo que mencionaba nomás. Y, o sea, solamente tipo huertas se pueden hacer o hay otras cosas, no sé. Fíjate que en la Embajada Argentina hay árboles, por ejemplo. Se puede hacer muchísimo. Lo que quieras de puedes hacer, vegetación. prácticamente. ¿Cómo? ¿Qué otra cosa, por ejemplo, se te estaba ocurriendo? No, y vi pues que en otros países, por ejemplo, hacen así en las calles, en vez de utilizar el césped, o sea, en vez de utilizar la vereda para césped, ponen, por ejemplo, planta. Ah, claro. Vos podés hacer techos verdes, podés hacer bordes de vereda, como decís vos, tranquilamente. Hay gente que hace O sea, algo por agricultura en la vereda. O en las plazas, o en los partidos. Porque viste que de repente en la parte de, o sea, cuando hablamos de vegetación silvestre, es como algo de adorno nomás, a veces, ¿verdad? Y sin embargo, cuando hablamos de cosas, o sea, yo me refiero productiva a lo que es verdura, esas cosas, ¿no? Sí, Pues, sí, plantar tomate, lechuga, lo que sea, exacto. Claro. O sea, Sí, en ese sentido. Podés en el techo, podés en la vereda, podés en todos lados. Hay gente en los balcones, en planteras tiene. Mira, la parte de la vegetación, que vos podés hacer cosas mixtas, vos tenés infinidad de posibilidades dentro de tu diseño. Puedes tener un área productiva donde plantes o plantas aromáticas que generalmente se adaptan muy bien al sol, el romero, el orégano, plantas que son muy, muy resistentes al sol. El burrito, por ejemplo, que es una planta aromática que se usa mucho para los tés digestivos. Hay muchísimo. Y también verduras, que según la época del año, vos podés tener cebollita, perejil, un montón de cosas que podés plantar. Solo que tenés que tener en cuenta siempre el viento, la altura de tu azotea. Por eso yo hablaba de lo silvestre, que lo silvestre es con lo que vos te asegurás de que funcione eso. Pero si vos sos capaz de generar espacios más protegidos del viento predominante, con algún tipo de pantalla, entonces podés empezar a jugar. Y vos haces la elección de tu vegetación, así como haces la elección de tus materiales dentro de la arquitectura. Claro. El cielo es el límite, como dicen. Tenés que probar todo lo que se te ocurre. Y otra cosa, que muchas veces en las azoteas verdes se están proponiendo ese tipo de cosas productivas porque se organizan espacios en las azoteas para que los habitantes del edificio usen eso como un área de expansión, y vos podés generar ahí un lugar de estar, un lugar de trabajar para la huerta. Esa huerta se vuelve así para un hobby de todos los vecinos, o se puede generar un montón de cosas dentro de un espacio, así, un espacio comunitario que puede ser para la conexión de la gente misma dentro del lugar entre sí y con la naturaleza, aunque sea allá arriba a 20, 30 metros. Infinitas son las posibilidades realmente. Además, siempre que se les ocurre algo hay que probar, porque si no, no se inventarían las cosas si no se probaran. Cosas que de repente te dicen, esto no puede ser, vos probás y sí, resulta que puede ser. Creo que acá en el centro hay un par de lugares nuevos para los jóvenes, no sé si son tan nuevos, ¿verdad?, que habilitaron azoteas para hacer reuniones, para hacer así fiestas, y desde ahí imagínense lo que es disfrutar la noche, el aire así de la ciudad, la vista. Es interesante darle un poco sentido, porque la mayoría de las azoteas en la ciudad, en el centro, son espacios olvidados, y esos tienen un potencial enorme para poder
aprovechar como espacios de uso. Generalmente son cubiertas que no tienen ninguna posibilidad de disfrute para nadie. O sea que son espacios desperdiciados y se puede generar con algo de verde, porque no tiene por qué cubrir toda la zona. Uno puede ir creando, diseñando, combinando con áreas cubiertas de piso y otras con césped. Hay miles de posibilidades y sobre todo esa posibilidad enorme que nos da de utilizar espacios que están absolutamente olvidados y con el contexto que hay dentro de lo que es la ciudad todavía. Esas horas hay ambientes muy interesantes, se puede crear algo muy lindo. Realmente. Noelia, ¿levantaste la manito? No, ¿verdad? No, profe. Eso fue hace un rato. No. Ah, ya hace rato fue. Ah, ya, Sí. ok. Yo estoy muy divertida con la mano desde que la descubrí. Bueno, entonces, si les parece, dejamos de grabar. Sí, profe. Gracias. Ok. Creo que nos quedan 2 clases más, algo así nomás. Sí. Queda una más después del examen y después otra después del examen. Después otra más y después nuestro encuentro con el link. O sea que en teoría nos quedan 3 jueves más nomás. Sí, ¿verdad? Y después ya Navidad. Sí. Hoy es 26 ya. Después, claro, ya es diciembre. El 3, Sí. el 10 ya es el parcial, el 17. Ah, una clase nomás ya nos queda. Después el parcial y después la conferencia.